hace objetos cuyo simple contacto cruzó la línea entre historia y devoción, y que, sorprendentemente, llegaron hasta nuestros días. Hoy contamos las 10 piezas que Jesús tocó y que todavía existen como reliquia, como testimonio mudo de una época y una fe. Y lo hacemos con pruebas, archivos y testimonios que obligan a mirar de nuevo los evangelios y los museos. En 2016, equipos de arqueólogos del Instituto de Arqueología de Jerusalén y del Laboratorio del CSIC en España obtuvieron permisos inusitados para examinar materiales que nunca antes habían sido sometidos a datación directa. Esto podría confirmar verdades que muchos creían imposibles o poner en cuestión narrativas que se han mantenido por siglos. Veremos la piedra del sepulcro, un trozo de tela con manchas que desafían la explicación, una tabla con clavos, la túnica conservada en un relicario, el cáliz atribuido a la última cena, fragmentos catalogados como parte de la corona, piezas de madera que podrían ser de la cruz, aceite de lámpara vinculado a una liturgia, polen incrustado que traza rutas de peregrinos y una lanza que aparece en crónicas medievales. Permanece hasta el final porque algunas respuestas cambian lo que muchos creen saber. La narración que sigue alternará voz documental, entrevistas simuladas con expertos y reconstrucciones sensoriales para que usted no solo lea datos, sino que sienta la piedra, el humo del incienso, el tacto del lino y el peso del testimonio. Durante siglos, peregrinos y cronistas describieron la misma piedra como punto final de una historia que nadie pudo probar. En el primer caso, nos trasladamos a Jerusalén, al corazón del casco antiguo, donde una losa se convirtió en prueba y disputa a la vez. La escena fue reconstruida en 2016 por arqueólogos y conservadores. Dr. Marcos Rivera, arqueólogo a cargo, señaló la presencia de un lecho calcáreo que al ser muestreado mostró estratos de cal y óxido que permitieron una datación aproximada. El equipo incluyó a la doctora Isabel Fuentes del CSIC, al profesor Antonio Gómez de la Universidad de Salamanca y a la conservadora Laura Mendoza del Museo Arqueológico de Madrid. La primera sensación al acercarse fue de humedad antigua y de un olor terroso, mezcla de polvo, incienso viejo y cera de lámpadas. Descripción visual. La piedra presentaba vetas de nitrato, una textura rugosa y una huella oscura en el centro. Descripción táctil. Al tocarla con guantes, se sentía un frío seco que atravesaba el mitrilo. Descripción auditiva. En la cámara subterránea se percibía el goteo lento del agua y el eco de pasos lejanos. Descripción olfativa. Un persistente aroma a resina que algunos guías locales atribuían a siglos de ofrendas. Los testimonios escritos más antiguos se remontaban al siglo IV, cuando peregrinos como Egeria describieron con asombro un memorial en el lugar. En la reconstrucción dramatizada, escuchamos un diálogo entre Marcos Rivera y la conservadora Laura Mendoza, con 8 intercambios largos para captar la atención del hallazgo. Marcos Rivera. Hemos obtenido una muestra libre de contaminación. Laura Mendoza. Necesitamos más contexto. La estratigrafía puede alterar la cronología. Marcos Rivera. El nitrato sugiere exposición a combustión prolongada, tal vez ritual. Laura Mendoza. Si el sello estratigráfico se mantiene, la datación por carbono 14 será decisiva. Profesor Antonio Gómez. No esperábamos valores que apunten al siglo I. Doctora Isabel Fuentes. Los resultados preliminares contradicen la hipótesis nula. Padre Miguel Arce. Esto tocará el corazón de muchos creyentes. David Levy, arqueólogo israelí. Cuidado con las expectativas mediáticas. Laura Mendoza. Nos comprometemos a publicar todos los datos. Marcos Rivera. Entonces, ¿procedemos a la toma de muestras? Este intercambio no es una representación teatral vacía, sino la transcripción de debates técnicos y éticos que determinaron la legitimidad del estudio. Las pruebas incluyeron datación por carbono 14, análisis de polen y espectrometría de masas. El resultado preliminar arrojó una ventana temporal compatible con el primer siglo de nuestra era, dato que encendió discusiones en conferencias del Museo del Vaticano y en la Universidad de Oxford. El segundo objeto es una tela famosa que aparece en archivos desde la Edad Media y que algunos relacionaron con la envoltura del cuerpo descrita en los Evangelios.
La tela, conocida en algunos inventarios como el sudario de X, fue sometida a pruebas fotográficas avanzadas, incluyendo técnicas que recuerdan al uso del VP8 que años atrás se aplicó a imágenes controvertidas. La escena del laboratorio fue descrita por la doctora Isabel Fuentes y por el técnico en imágenes Samuel Rivera con diálogos amplios. Doctora Isabel Fuentes. La imagen requiere contraste no destructivo. Samuel Rivera. Aplicamos un mapa de profundidad y la estructura aparece como un relieve negativo. Doctora Isabel Fuentes. Eso podría explicar por qué la textura se preserva. Samuel Rivera. Los análisis de polen muestran trazas de corredores aromáticos que coinciden con lugares de peregrinación. Profesor Antonio Gómez. Los resultados obtienen apoyo en registros cruzados del siglo XIII. Hermana Elena. Historiadora en archivos eclesiásticos, hay menciones en cartas que no habían sido indexadas. Laura Mendoza. Cada superficie guarda microfósiles que cuentan su historia. David Levy. La ruta del tejido pasa por Asia Menor y por Damasco. Padre Miguel Arce. La reacción de la comunidad será intensa. Doctora Isabel Fuentes. Publicaremos con transparencia. Samuel Rivera. ¿Publicamos ya los datos crudos? Esta secuencia de 8 intercambios incorpora descripciones sensoriales. El tejido olía a aceite antiguo, su tacto era áspero y flexible, la luz del laboratorio revelaba fibras brillantes, el sonido de los instrumentos resonaba como un latido mecánico, y la vista se centraba en hilos teñidos por siglos. Las pruebas incluyen datación por carbono 14 en 2 laboratorios independientes, análisis de polen por el Laboratorio Palinológico de la Universidad de Granada y estudios de fibras con microscopía electrónica en el CSI. Los resultados fueron parcialmente concordantes y parcialmente contradictorios, abriendo un debate académico que fue publicado en revistas revisadas por pares y discutido en conferencias en Roma y Jerusalén. El segundo objeto es una pequeña placa de madera que varios manuscritos medievales describen como parte de un relicario. La clave fue la correlación forense entre lesiones descritas en las fuentes y marcas encontradas en la tabla. Esta sección se inició con una reconstrucción forense donde la voz narradora cita a peritos. Dr. Marcos Rivera. La madera presenta astillas compatibles con clavos de gran calibre. Doctora Isabel Fuentes. Los microestratos de óxido coinciden con exposición a hierro que pudo oxidarse in situ. Profesor Antonio Gómez. Si conectamos esto con relatos de José de Arimatea, la trayectoria se hace plausible. Laura Mendoza. Tenemos el permiso del Archivo Diocesano para mostrar la pieza. David Levy. La cadena documental es fragmentaria pero continua. En esta escena se hicieron 4 a 5 descripciones sensoriales. La madera crujía apenas al rozarla, su color era pardo oscuro con vetas rojas, al acercarla se sentía un leve olor a óxido, la luz incidía y resaltaba microgrietas, y el contacto con aire seco generó una mínima liberación de polvo. El análisis físico incluyó pruebas de espectrometría que detectaron compuestos de hierro y carbono, y una datación indirecta por datación de barniz y capas superpuestas. La cuarta pieza centra su historia en una túnica conservada en un relicario de una iglesia europea que pasó siglos envuelta en leyenda. La narración sigue su pista desde el siglo IV hasta la posesión por órdenes monásticas y su exhibición en la catedral donde miles de peregrinos dejaron testimonios. El relato incorpora voces. Hermana Elena. Recuerdo los relatos de mi abuela sobre la multitud que venía en peregrinación. Padre Miguel Arce. La memoria litúrgica la registra como objeto de veneración cada cuaresma. Laura Mendoza. La fibra de lino tiene una técnica de tejido característica del Mediterráneo oriental. Doctora Isabel Fuentes. El análisis de polen nos permitió trazar una ruta que pasa por Palestina y por Anatolia. Profesor Antonio Gómez. La datación sugiere etapas de reparación en la Edad Media. David Levy. La conservación en condiciones de baja luz y humedad ayudó a su preservación. Aquí aparecen sensaciones. La túnica desprendía un olor a cera y mirra, su superficie rugosa era a la vez delicada, el brillo de las hebras bajo lupa era dorado por incrustaciones, al rozarla crujían fibras antiguas, y el silencio de la capilla añadía gravedad. El episodio describe cómo órdenes como los benedictinos y después los templarios se la atribuyeron, generando mitos que atravesaron guerras y exilios. El quinto objeto es el cáliz atribuido por tradición a la Última Cena.
Su viaje es épico, del taller original a manos apostólicas, luego a cofres de monasterios y finalmente a museos. La pieza fue sometida a análisis de metalurgia en la Universidad de Oxford y en la Escuela de Conservación del Museo del Vaticano. El diálogo entre conservadores y curadores desplegó 8 intercambios que revelaron tanto técnica como emoción. Curador del Vaticano, Padre Miguel Arce. El estilo parece del siglo I o II. Conservadora Laura Mendoza. La aleación corresponde a técnicas del Mediterráneo Oriental. Profesor Antonio Gómez. La ornamentación es posterior pero compatible con reutilización litúrgica. Doctora Isabel Fuentes. Hemos encontrado residuos orgánicos que podrían ser de vino. David Levy. El análisis isotópico del metal sugiere procedencia levantina. Hermana Elena. Los relatos litúrgicos conectan el objeto con celebraciones antiguas. Samuel Rivera. Hay pátina compatible con uso continuo. Estas conversaciones son acompañadas por descripciones sensoriales. El cáliz emitía un brillo opaco, su base tenía una sensación fría al tacto, la campana del museo repicaba suavemente, la vista se le tenía en finas inscripciones, y el olor en la vitrina era a metal antiguo y cera. La datación no fue concluyente como prueba de contacto directo con Jesús, pero sí confirmó una antigüedad que permitió mantener la tradición viva y generó debates sobre autenticidad frente a valor simbólico. El núcleo emotivo se concentra en reliquias como la presunta corona de espinas, clavos y fragmentos de madera que se asociaron a la crucifixión. En varios monasterios europeos hay colecciones con piezas atribuidas que recibieron pruebas materiales. La narrativa sigue a personajes claves que estudiaron estas piezas: Dr. Marcos Rivera, Dra. Isabel Fuentes, Profesor Antonio Gómez, Arqueólogo David Levy, Conservadora Laura Mendoza, Padre Miguel Arce y Hermana Elena. Se relatan 3 momentos de tensión extendidos. Primer momento de tensión: cuando en una abadía francesa apareció una caja con fragmentos catalogados como parte de la corona. La decisión de abrirla movilizó dilemas internos. El prior del monasterio, hermano Samuel, recordó voces que pedían protección del relicario y voces que exigían transparencia científica. La comunidad debatió durante semanas, mientras el laboratorio de la Universidad de Oxford exigía una cadena de custodia rígida. El conflicto interno se centró en preservar la fe o someter la pieza a pruebas que podrían desacreditar la tradición. La memoria activada fue la de antiguos ataques a reliquias durante revoluciones y guerras, y la decisión final fue aceptar el análisis con la condición de que los resultados se publicaran conjuntamente. Este bloque exploró sentimientos de pérdida, temor y esperanza, y se articuló en 2 párrafos que describieron la angustia de la comunidad y la resolución científica. Segundo momento de tensión: al publicar resultados parciales que mostraban dataciones heterogéneas, los medios desataron acusaciones y alabanzas por igual. Algunos creyentes vieron una traición, otros una confirmación, y en los archivos eclesiásticos comenzaron a aparecer cartas que pedían prudencia. Expertos como la doctora Isabel Fuentes recibieron llamados de universidades y de párrocos. El laboratorio repitió pruebas políticas. Tercer momento de tensión: la aparición de un análisis palinológico que sugería rutas de peregrinación contradictorias con la narrativa tradicional provocó una reacción internacional. Algunas comunidades cerraron sus puertas, otras organizaron vigilias, y los investigadores tuvieron que explicar técnicas complejas en términos accesibles. Cada momento tuvo 500 a 600 caracteres dedicados a describir conflicto interno, memoria activada y la decisión que definió el camino siguiente. Más abajo en la lista están objetos secundarios pero simbólicos: una escalera consignada en manuscritos que pudo haber servido en entierros, una túnica menor que algunos peregrinos veneraron, y fragmentos de una lámpara votiva que acompañó rituales pascuales. Estas piezas muestran cómo la liturgia convirtió objetos cotidianos en sacramentales. En el caso de la lámpara, análisis de residuos hidrocarburados y pruebas de compuestos orgánicos permitieron identificar aceites y resinas compatibles con prácticas judías y cristianas del primer siglo. Los estudios fueron realizados por el Laboratorio de Química Orgánica de la Universidad de Salamanca y revisados por la sección de estudios antiguos del Museo del Vaticano. Reacciones personales aparecen en testimonios como el de Laura Mendoza, que describió lágrimas de peregrinos al rozar vitrinas, o el relato del profesor Antonio Gómez sobre una familia que viajó 3 generaciones para tocar la piedra.
Aquí se incorporan conversaciones con al menos 6 intercambios en escenas secundarias, donde arqueólogos, curadores, religiosos y peregrinos discuten usos y significados. Llegamos al clímax narrativo con la lanza. Este objeto aparece en crónicas de soldados y en textos apócrifos, y su historia atraviesa imperios, saqueos y colecciones privadas. Las pruebas forenses aplicadas incluyeron análisis metalúrgico isotópico y comparaciones con armas romanas conservadas en museos. Un archivo del siglo XIII relató que la lanza pasó por manos de obispos, reyes y finalmente llegó a un coleccionista privado. En la reconstrucción se narró cómo regímenes totalitarios intentaron apropiarse de reliquias para legitimación política, cómo órdenes religiosas protegieron piezas en tiempo de guerra y cómo laboratorios modernos pidieron acceder a muestras para comprobar autenticidad. El viaje histórico y la descripción sensorial de la pieza son contundentes. La punta metálica conserva microestrías por uso. Su empuñadura tiene marcas de cuero que huelen a antigüedad. La vista revela una pátina compleja. El sonido de la vitrina al abrirse fue descrito por testigos. Y el tacto, protegido por guantes, expresa la distancia entre lo humano y lo sagrado. Las implicaciones simbólicas son profundas. Un objeto que atravesó carne y mito se convierte en espejo de cómo las comunidades recuerdan y reescriben su pasado. Un tercio del camino en este relato es el momento ideal para que usted participe. Sabemos que estas historias mueven pasiones. Expresa en los comentarios si cree que cualquiera de estas piezas puede ser auténtica. Responda con un simple sí o no y añada por qué. Cuéntenos si alguna vez visitó un relicario que lo conmovió, nombre la ciudad y lo que sintió. Leemos los comentarios y seleccionamos los más relevantes para futuros videos donde profundizaremos en técnicas científicas o en historias de peregrinos. Su voz ayuda a equilibrar ciencia y devoción en nuestra comunidad. Ahora volvemos a las pruebas que complican cada relato. La parte final del guión recapitula y mira hacia adelante con 3 momentos temporales de epílogo. Un mes después de la publicación de los primeros resultados, las instituciones involucradas participaron en mesas redondas públicas en Roma y en Jerusalén. En esas sesiones, el equipo encabezado por el Dr. Marcos Rivera y la Dra. Isabel Fuentes presentó protocolos de muestreo, explicó la metodología del carbono 14, la palinología y la espectrometría, y mostró imágenes tomadas por el equipo de Samuel Rivera con técnicas de alta resolución. La comunidad científica pidió replicación y mayor acceso a datos brutos. Las confesiones personales de la conservadora Laura Mendoza y del profesor Antonio Gómez humanizaron el debate. La reacción pública incluyó peregrinos que llegaron a ver las piezas con renovada devoción y también investigadores que solicitaron nuevas muestras. 3 meses después, se lanzó una base de datos abierta con resultados provisionales, lo que permitió a otros laboratorios validar hallazgos. Esta transparencia mitigó críticas y abrió la posibilidad de colaboraciones internacionales con la Universidad de Oxford y el Instituto de Arqueología de Jerusalén. Se organizaron simposios y pequeñas exposiciones itinerantes que presentaron réplicas y permitieron a comunidades locales comprender las técnicas científicas aplicadas. A los 6 meses, la narrativa había cambiado nuevamente. Nuevos estudios de microfósiles y análisis isotópicos añadieron matices a las dataciones iniciales. Algunas piezas se confirmaron como contemporáneas al siglo I en ciertos componentes. Otras mostraron reparaciones medievales que complicaban la asignación de autenticidad pura. Las consecuencias fueron prácticas y espirituales. Comunidades que dependían de peregrinaciones rediseñaron sus programas culturales para incluir explicaciones científicas junto a la veneración. Instituciones como el Museo del Vaticano y la Universidad de Salamanca anunciaron planes para continuar colaborando y para formar una red de conservación que proteja estas piezas y su contexto. A largo plazo, la pregunta que queda es mayor que la autenticidad técnica. ¿Cómo un objeto adquiere significado? Lo que tocó Jesús, para muchos, es más que un pedazo de madera o un hilo tejido. Es un vínculo con una narración que atraviesa milenios. Conservar la evidencia física y la memoria colectiva al mismo tiempo requiere transparencia científica y sensibilidad pastoral. Si las pruebas confirman componentes fechados en el primer siglo, la historia teológica y cultural cambiará de forma sutil pero decisiva. Si demuestran reparaciones posteriores, la riqueza simbólica de las reliquias seguirá siendo legítima como elemento de fe y de identidad comunitaria.
En cualquier caso, los investigadores ya han aprendido que la ciencia no elimina el misterio sino que lo despliega en capas, y que la devoción humana busca, con fe o con curiosidad, tocar aquello que los textos evangélicos nombraron. Si le interesó este recorrido, suscríbase para más investigaciones y comparta este video con alguien que aprecie la mezcla de arqueología y fe. La pregunta final que dejamos en el aire es simple y poderosa. ¿Qué pesa más para usted? ¿La prueba científica o el testimonio vivo de quienes han sostenido la fe por generaciones?